Recuerda que llamamos fracciones decimales a aquellas fracciones cuyo denominador es la unidad seguida de uno o varios ceros. Esta fracción que estás viendo y que leemos como 3 décimos tiene como denominador la unidad seguida de un cero. Por tanto, como acabamos de decir, es una fracción decimal. Las fracciones decimales dan lugar a los números decimales exactos. En nuestro ejemplo, la fracción 3 décimos es igual al número decimal exacto 0,3. Seguro que encuentras evidente que 0,3 es un número decimal porque tiene una coma que separa la parte entera de la parte decimal. ¿Pero tú sabes por qué decimos que este número decimal es exacto? Fíjate bien, llamamos número decimal exacto al que tiene un número limitado de cifras decimales. Más adelante verás que no todos los números decimales son exactos. Las fracciones decimales, al igual que las demás, tienen infinitas fracciones equivalentes. La fracción 7 cienavos es equivalente a las fracciones 14 doscientosavos, 70 milavos y a una serie infinita de otras fracciones. Pero fíjate bien, las fracciones equivalentes a una fracción decimal pueden ser o no ser fracciones decimales. Como ejemplo de ello, observa las dos fracciones equivalentes que hemos escrito. La que tiene como numerador 70 y como denominador 1000 es una fracción decimal porque cumple la condición de tal. El denominador es la unidad seguida de ceros. Sin embargo, la fracción de numerador 14 y denominador 200 no es una fracción decimal porque el denominador no es la unidad seguida de ceros. Recordemos que el número racional es la clase de equivalencia del conjunto formado por las infinitas fracciones que son equivalentes entre sí. Pues bien, atiende lo que te voy a decir. Los números racionales que tengan por representante de clase una fracción decimal se denominan números racionales decimales. Así, los números racionales que estás viendo son números racionales decimales porque la fracción representante del número racional es una fracción decimal. Y si una fracción decimal es igual a un número decimal, todas las fracciones equivalentes a ella serán iguales al mismo número decimal. Observa nuestra igualdad. Cualquiera de las fracciones equivalentes a 8 décimos será igual a 0,8. De lo que se deduce que si la fracción decimal es igual a un número decimal, el número racional decimal correspondiente a esta fracción también será igual a dicho número decimal. Así, aplicando esta deducción, decimos que si la fracción decimal 8 décimos es igual al número decimal 0,8, el número racional decimal correspondiente a la misma fracción también es igual al número decimal 0,8. He aquí un número racional. Anteriormente, cuando repasamos las fracciones, vimos que una fracción decimal es igual a un número decimal exacto. Después hemos visto que un número decimal es el representante de un número racional decimal. En consecuencia, es correcto decir que a todo número racional decimal le corresponde un número decimal exacto. Y viceversa, a todo número decimal exacto le corresponde un número racional decimal. Al número racional decimal que tiene como representante la fracción decimal 25 dividido por 100, le corresponde el número decimal exacto 0,25. Veamos el mismo caso a la inversa.
Al número decimal exacto 1,2 le corresponde el número racional decimal cuya fracción decimal representante es 12 décimos. Reforcemos este contenido con otros ejercicios. Estos números racionales son decimales, ¿verdad que sí? Pues se trata de escribir el número decimal exacto que corresponde a cada número racional. El número decimal exacto que corresponde al número racional cuya fracción representante es 3 dividido por 100 es 0,03. Pasemos al segundo caso. El número decimal exacto que corresponde es menos 0,4. A estos números decimales exactos les corresponden asimismo números racionales decimales. Veamos. Al número decimal exacto 0,6 le corresponde el número racional decimal que tiene por representante la fracción decimal 6 décimos. La fracción decimal representante del número racional que corresponde es 155 centésimos. En general, un número racional solo puede expresarse como un número decimal exacto si el denominador de su fracción irreducible es divisible únicamente por 2, por 5 o por ambos números, en cuyo caso también lo es por 10. Fíjate bien que si además del 2 y del 5 también fuera divisible por otro número, entonces ya no podría expresarse como número decimal exacto. El número racional 6 décimos tiene como representante a una fracción que en su forma irreducible es 3/5. El denominador de esta fracción es divisible por 5. Luego el número racional 6 décimos puede expresarse como un número decimal exacto. El número racional 26/18 tiene como representante una fracción que en su forma irreducible es 13/9. El denominador de esta fracción no es divisible por 2 porque el 2 no lo divide exactamente. Como ves, el cociente da decimales. Por la misma razón, tampoco es divisible por 5. Consecuencia, el número racional 26/18 no puede expresarse como un número decimal exacto. El número racional 14/30 tiene como representante una fracción decimal que en su forma irreducible es 7/15. El denominador de esta fracción es divisible por 5. 5 lo divide exactamente. En principio cumple la condición. Pero vemos que también es divisible por 3, que es otro número diferente a 2 y a 5, y la condición es que únicamente sea divisible por uno de estos o por los dos. Por tanto, el número racional 14/30 no puede expresarse como un número decimal exacto. Lo que acabamos de decir solo afecta a los números racionales decimales, porque hay otros números racionales que no tienen representante de clase que sea una fracción decimal.
Estos números racionales que estás viendo no pueden expresarse como números decimales exactos, porque no pueden representarse por una fracción decimal, es decir, una fracción que tenga por denominador la unidad seguida de ceros. Veamos un ejercicio para consolidar esta propiedad. ¿Cuál de estos números racionales es un número racional decimal y, por tanto, puede expresarse como un número decimal exacto? La fracción que representa a este número racional es -1/4. Para que este número racional pueda expresarse como un número decimal exacto, su denominador ha de ser divisible por 2 o por 5 o por ambos. Observa que efectivamente el número 4 es divisible por 2, porque si dividimos 4 por 2, la división es exacta. Así la respuesta en este caso es sí. ¿Cuál es la respuesta al siguiente número racional? La fracción que representa a este número racional es la más simplificada y su denominador no es divisible por 2, ni por 5, por lo que este número racional no puede expresarse como un número decimal exacto. La respuesta es no. Analicemos ahora el número racional que nos queda. La respuesta es afirmativa porque el denominador de la fracción representante es divisible por 5. Fracción decimal es aquella fracción que tiene por denominador la unidad seguida de ceros. Los números racionales que tienen por representante una fracción decimal se denominan números racionales decimales. Todo número racional decimal puede expresarse como un número decimal exacto y viceversa. Los números racionales que no pueden representarse por una fracción decimal no pueden expresarse como un número decimal exacto.